¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a En Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física. Hoy el protagonista va a ser Fernando. Fernando fue exalumno que confió en nosotros hará unos años y hoy lo tenemos por aquí. Él opositó en la Comunidad Valenciana y, como siempre digo, la evolución me encanta, esta evolución de que fue alumno y ahora nos ayuda actualmente en la preparación de oposiciones. De hecho, este año ha compartido y es el especialista, por así decirlo, a nivel legislativo de la Comunidad Valenciana y también nos ha compartido 4 situaciones de aprendizaje completas, creativas, paso por paso, con diferentes actividades y juegos para nuestros opositores. Y digo, voy a charlar un ratito con él para que le conozcáis y que os llevéis ejemplos prácticos y propuestas de cada una de las partes de la oposición, que va a ser el primer bloque, y también del aula, de una vez que ya es funcionario, lo que le está funcionando, lo que no, juegos, etcétera. Así que me gusta ahora empezar con esta pregunta, Fernando, y te la quiero hacer directamente. ¿Por qué piensas que en 2022 te sacaste la plaza? ¿Qué piensas que te diferenció del resto de opositores? Bueno, pues buenas tardes, Diego. Encantado de estar aquí con vosotros y vosotras. Pues bueno, a ver, yo lo que pienso es que más que diferenciarme, lo que hay que ser es muy regular en todo, ¿vale? Tanto en el tema como en el supuesto, entender muy bien el proceso de la oposición y a partir de ahí pues tener una línea común de trabajo, en lo que es a la hora de desarrollar el tema, desarrollar el supuesto, y también la programación. Y no creo que fuera una cosa en particular, sino como ese conjunto de todo. Sí es verdad que mi punto fuerte, pues en este sentido, que durante mis años de oposición fue el tema de la programación y cuando ya llegas al tribunal, el tribunal ya te ve como, te conoce como un docente más y ahí pues estás exponiendo como docente el sentido de una programación que está bien hilada y lo más importante pues que también esté justificada. Pero bueno, lo que yo creo es que hay que ser muy regular en todo ese proceso para destacar. Sí, lo que hemos comentado en otras ocasiones, Fernando, el tema del equilibrio. Un opositor que sea muy bueno en una parte de nada le sirve. Clásico opositor un tercio que le llamo, que igual es buenísimo en el temario y la parte práctica la tiene más coja. Pienso. Y de hecho, aunque tú dices que destacaste por la programación, yo a ti te recuerdo como un ex opositor que cuidaba mucho los temas, que intentaba ejemplificarlos, que intentaba aplicar toda la aplicación práctica y de hecho os vamos a dejar en el comentario fijado un tema de muestra y un supuesto resuelto de muestra que estamos dando para que nos conozcáis a nivel de academia, así que si os lo queréis descargar lo tenéis en el comentario fijado. Pero la pregunta que te quería hacer, Fernando, era ¿qué piensas de manera específica que tu tema, no sé qué tema te salió ahora si quieres lo cuentas, pero qué tuvo diferente al de los demás? Sí, pues a ver, yo recuerdo que nos salieron el tema, en este caso el tema 2 que es el del currículo, y el tema 4 del cuerpo humano. En mi caso en particular, pues lo que intentaba era que cada tema pues atendiera, por supuesto, a la parte teórica, un 70, un 80%, y a partir de ahí enlazarlo todo con lo que hemos trabajado, con las situaciones de aprendizaje, también explicar proyectos, cómo esos proyectos pues también pueden colaborar con o colaboran con el centro, que hagas mención a los ODS, pero no mencionarlos por mencionarlos, sino mencionarlos con un sentido, el diseño universal para el aprendizaje, además que todos tus temas tengan estudios, investigaciones, una justificación curricular y también una coherencia bibliográfica y actualizada. Es decir, pues que todo lo que nombres en el tema pues tenga sentido luego en la parte de la bibliografía. Y bueno, también pues destacar así como una buena introducción y conclusión con un inicio y un final. Básicamente eso, intentar que todos los temas tengan esto que acabo de decir y sobre todo que lo entiendas. Que ese tema que tenga todo lo entiendas tú. Y para eso pues tienen que ser muy personal. ¿Qué tema desarrollaste, Fernando? El 4. El Yo tema hice el 4. 4. O sea, los dos temas me gustaban, pero yo me fui al 4 porque era en el que más cómodo me sentía. O sea, yo si tengo que dar algún consejo es que escojas el tema que más a gusto te sientas, porque lo vas a hacer más tranquilo El tema y 4, ¿te acuerdas el epígrafe del tema 4? Recuerdo que el tema 3 y tema 4 hay un 50% que son muy parecidos, ¿no? Entonces, si te acuerdas de así algo práctico y algo específico que sabes que no llevó todo el mundo, estaría guay que lo compartieses. bueno, el tema 4 cuando hablas de actividad, ¿verdad? El tema 4 es del aparato locomotor Sí. y ahí pues cuando hablas del aparato locomotor ya enlazas con bloques de contenidos, tienes que buscar qué bloques de contenidos forman parte del aparato locomotor, en qué ciclos se da y a partir de ahí pues tener unas situaciones de aprendizaje, unos proyectos que puedas llevar a cabo en esos ciclos y enlazarlo con algún criterio de evaluación,
algún saber básico dentro de esos bloques y todo eso pues tienes que ir viendo epígrafe en epígrafe que puede enlazar bien con cada uno de esos epígrafes. Los factores internos y externos del crecimiento, pues ahí también puedes trabajarlos con diferentes situaciones de aprendizaje, algún proyecto de centro que lleves. Básicamente lo enlazaba la parte teórica con la parte práctica en sí. Y ahí pues ya metía todo lo que es elementos curriculares, cómo impulsabas los ODS, cómo atendías a las diferentes necesidades a través del diseño universal para el aprendizaje. En general, pues todos esos aspectos dentro de lo que es el aparato, bueno, de lo que es el tema en sí. Vale, perfecto. Bien, hemos visto temario. Ya he dicho que el rol que tienes actualmente es que eres una persona muy creativa programando y has compartido situaciones de aprendizaje que has llevado en el aula bastante creativas. Entonces te quería compartir porque recuerdo la situación de aprendizaje que has hecho de ciclismo para el primer ciclo, que a mí me sorprendió y que tú ahí sabías resolver muy bien objeciones, la situación de aprendizaje de slackline, de parkour, si mal no recuerdo. Sí, Entonces te parkour. quería preguntar, ¿qué ha de tener una situación de aprendizaje completa de cara, ahora estoy hablando más de las oposiciones, según tu criterio? Una situación de aprendizaje completa, bueno, a ver, completa, básicamente, bueno, lo más importante es adaptarte al contexto que tú tengas en el aula, que tú tengas en la programación y a partir de ahí pues explorar y dar a conocer al alumnado pues otras formas de actividad física mientras pues mejora y se desarrolla pues a medida que vamos atendiendo pues los elementos curriculares tienen que tener que estén bien entrelazados también pues esa evaluación formativa durante el proceso aquí ya pues estamos hablando de cómo introduces al alumnado los objetivos que vas a trabajar en la situación de aprendizaje y durante la sesión, cómo vas a trabajar esa evaluación formativa a partir de esa introducción de los objetivos que tú le das, bueno, también pues los indicadores de logro adaptados al lenguaje del alumnado, mediante pues puede ser rubricación solo punto durante X sesiones, tickets de salida, también es muy importante eh, ir haciendo feedback con el propio alumnado pues, durante la sesión, en el momento de higiene, etcétera y cómo, bueno, cómo tu área colabora pues, en diferentes proyectos del centro. Es decir, que no se quede solo en una situación de aprendizaje en sí como tal, sino que además pues, puede colaborar con el centro en el PAM o en algunos, o en algunos proyectos de fines y valores. En general, que toque diferentes puntos y que no solo se quede en una situación de aprendizaje como tal en el patio o en el gimnasio, sino que ¿cómo haces para que el alumnado también se lo lleve fuera del aula o colabore con el centro en ese sentido? Pero que tiene que tener, pues lo que acabo de decir, una buena evaluación formativa, una buena atención a los elementos curriculares, el diseño universal para el aprendizaje y a partir de ahí, pues bueno, confeccionar y justificar los elementos curriculares que para mí son muy, muy importantes. Sí, completamente. Y al final, me parece reiterativo que hablas mucho de evaluación formativa, diseño universal para aprendizaje, pero si lo piensas tiene mucho sentido en educación física, ya que el diseño universal para aprendizaje, ¿qué nos permite? Pues que todo nuestro alumnado tenga experiencias de éxito tempranas, experiencias de aprendizaje positivas, y en el área de educación física es clave para que tengan ese amor por el movimiento. Hablas de evaluación, ya se ha visto, y no es nuestra opinión, a nivel curricular, pero también a nivel de evidencia científica, que sin evaluación no hay aprendizaje. Entonces, si no aplicas bien la evaluación formativa que debe vertebrar absolutamente toda nuestra programación, tu alumnado no va a aprender. Y si no aprende o no se siente que progresa, de nuevo, va a rechazar nuestra asignatura. Tú decías esto de acercarle los objetivos de aprendizaje desde el principio, pues eso es evaluación formativa también. Ser transparente a la hora de que tu alumno sepa hacia dónde va, sepa que has hecho una situación de aprendizaje de parkour y entienda que no tiene que hacer las locuras que igual tiene en la cabeza y por lo tanto desconectar, sino que los objetivos de aprendizaje, pues de manera progresiva los va a comprender y va a darse cuenta que puede conseguirlos. Entonces, en ese sentido, creo que muchas veces intentamos en exceso sorprender al tribunal cuando realmente si somos coherentes y aplicamos bien un modelo pedagógico, lo evaluamos bien y aplicamos bien el diseño universal para aprendizaje con estas tareas de creciente complejidad, tenemos muchísimo ganado. Así que en ese sentido, si confiáis en nosotros a la hora de la preparación, veréis esas situaciones de aprendizaje que os comparte Fernando paso a paso. Yo intenté que esas situaciones de aprendizaje pues vieseis la progresión, vieseis, por ejemplo, una de las que más me gusta que has compartido es la de ciclismo, la de bicicletas para primer ciclo, que quizá es algo
que yo no hubiera tenido los conocimientos previos para llevar al aula, pero tú lo haces de una forma muy factible y se puede, desde luego. Y en este caso, siguiendo por la parte práctica, Fernando, te quería preguntar sobre el supuesto. No sé si te acuerdas qué supuesto te tocó a resolver y si te acuerdas algunas ideas prácticas que aplicaste para resolverlo. Sí, a ver, el supuesto, si cualquiera que lo haya visto, era muy largo, era larguísimo, como todos los que vienen siendo habitualmente últimamente en educación física, pero las casuísticas como tal eran bastantes, era dirigido al segundo curso de tercer ciclo, iba dirigido, si mal no recuerdo, a sexto, y te pedían pues una resolución de una situación de aprendizaje que iba enfocada al medio natural y que incluyera pues creo que 3 salidas. Y por tanto, pues bueno, te estaban preguntando por el medio natural y ahí tienes que enlazarlo con el bloque de los saberes básicos de medio natural. Entonces, pues, como ideas prácticas, para mí lo más importante es tener confianza a la hora y tranquilidad a la hora de ir a resolverlo. Y para ello, previamente, pues, tienes que tener una estructura de un supuesto claro y a partir de ahí, pues practicar a mano siempre los supuestos. Yo cada vez que hacía un supuesto lo practicaba siempre a mano, supuestos con diferentes casuísticas en cuanto al alumnado y su relación con la normativa y así como, bueno, en cada supuesto pues trabajaba a lo mejor un bloque de saberes básicos diferente. Y bueno, las semanas de antes ya lo que venía haciendo era una recopilación de flashcards que atendía a diferentes casuísticas del alumnado y su relación normativa, e ideas sobre diferentes situaciones de aprendizaje según los bloques de saberes básicos. Es decir, si me preguntan sobre el medio natural, pues puedo llevar a cabo esta situación de aprendizaje. Si me preguntan por expresión corporal, lo mismo. Si me preguntan por salud o por el conocimiento del cuerpo, pues llevaría a cabo esta otra situación de aprendizaje. En cuanto a deportes alternativos, pues llevaría esta otra. Tener una rama o una batería de diferentes situaciones de aprendizaje para cada bloque de contenidos. Y a partir de ahí, bueno, pues cuando ya llega el momento del supuesto y del examen, pues intentaba dedicar 20-30 minutos a lo que es el borrador del supuesto. Y ese borrador, pues para mí incluía la normativa, los elementos curriculares y cómo iba a prestar atención a las casuísticas. Luego, bueno, es importante también tener en cuenta la gestión del tiempo, saber cuánto eres capaz de escribir tú durante el tiempo que dure el examen y realizar, pues para ello yo realizaba siempre muchos simulacros e intentaba que me sobrara en cada supuesto pues media hora para que la letra sea legible y que me dé tiempo a poner las etiquetas. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, que luego pues a lo mejor cada 5 hojas pones etiquetas, porque si no luego lo tienes que poner todo de golpe, enumerar y te pones bastante nervioso. Entonces, un supuesto, lo que sí aconsejaría es que hagas un supuesto realista. Si el examen dura 2 horas, pues haz supuestos de 1 hora y media y paras y la otra media hora o 20 minutos para gestionar todo esto que acabo de decir. Porque si no, luego Sí, empiezas a escribir muy rápido, haces faltas de ortografía y todo eso resta. Y luego el incluso tribunal, pues Fernando claro, igual. tampoco nos lo lee bien. También es buena, Fernando, dejarse los primeros 5 minutos para planificar la resolución del supuesto, ¿no? Para igual tener alguna propuesta para cada uno de los puntos que no se te olvide, para leerlo bien, porque como dices ahora es bastante largo y algo que valora muy positivamente el tribunal, que se aluda a todo lo que pide. Sí, Entonces, en ese sentido, creo que está bien, pero ten en cuenta también la primera parte de planificación. claro, ahí es donde yo dedico 20-30 minutos al borrador. El borrador, lo que es la planificación. Se pasa volando, se pasa volando y al final yo dije, tengo que empezar ya, si no, no me da tiempo. Y Fernando, ¿te acuerdas? Me has dicho que te salió de orientación en medio natural. ¿Te acuerdas por dónde lo Sí, llevas o cómo sí, lo relacionaste? salió en medio natural, entonces lo que hice fue a través metí orientación y metí senderismo. Ah, muy bien. Entonces, una parte de esa situación de aprendizaje iba enfocada a la orientación a través de la herramienta Go for Orienting, que ya he explicado más de una vez en el curso, y luego metí el senderismo. Entonces, pues a través del senderismo podían realizar esas salidas que se me pedían al medio natural y también a través de la orientación lo mismo. También podía incluir esas salidas al medio natural. Muy bien. Y respecto a unidad, ¿qué unidad te tocó defender y qué piensas que tuvo distinto al resto de opositores? Pues la unidad didáctica que me tuvo que salió a defender fue la de Twincon. O sea, que bueno, para quien no lo conozca, es un deporte alternativo que es como el paso previo al balonmano. Y bueno, no es algo muy novedoso el Twincon. Y ahí pues yo pienso que no es tan lo novedoso que seas, sino cómo lo defiendas.
porque ahí, bueno, saqué un 9,1, pero es que ya hace 2 años en Pelota Valenciana, defendí Pelota Valenciana, que es aquí en la Comunidad Valenciana bueno, no es nada tampoco novedoso. Y ahí también saqué muy buena nota. Entonces, yo creo que la verdad no son esas situaciones de aprendizaje novedosas como tal, sino que además de novedosas o que sean muy conocidas, lo importante es que tenga sentido y que se adapte al contexto del aula, que tenga esa perspectiva inclusiva, que puedas justificar muy bien los elementos curriculares que tanto hago hincapié y cómo tu situación de aprendizaje, además de no se queda aislada en el centro, sino que también colabora con diferentes áreas, diferentes proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso en particular, en la del TwinCon, yo me acuerdo pues que lo llevábamos a los patios activos, patios coeducativos, a través del PAM. Entonces así, y me acuerdo que era para sexto curso y a sexto curso ya poder realizar productos finales un poco más elaborados y los llevábamos a los patios activos a través de una exhibición del TwinCon y luego pues lo pone en marcha a cursos inferiores. Y bueno, todo ello pues muy entrelazado, justificando los elementos curriculares, la metodología, en este caso era a través del modelo de educación deportiva y ahí pues también la explicaba y introducía materia. Y bueno, también además de todo eso pues es importante explicar al tribunal cómo haces que el alumnado alcance ese producto final a través pues de las diferentes fases o secuencias didácticas y sobre todo cómo gestionas también al final, bueno, y durante el proceso la evaluación. La evaluación pues que como ya he dicho antes pues al principio repartiendo instrumentos de evaluación como pueden ser dianas de autoevaluación para autorregularse durante el proceso y durante la misma situación de aprendizaje, los tickets de salida, las rúbricas de un solo punto. eh, y luego, bueno, pues en los feedbacks que también hago bastante mención. Pero bueno, en fin, como tocas cada punto y que cada punto esté bien justificado. Sí, yo creo que me está gustando el podcast porque tampoco estás diciendo nada súper estrambótico ni rimbombante de que he llevado una gamificación cooperativa ni nada de eso. O sea, tú has llevado propuestas realistas, estás dando todo el rato en la diana de la importancia del contexto. Y para que veáis que con una situación de aprendizaje normal, entre comillas, es decir, en este caso, TwinCon, deporte alternativo, te vas a enfocar también en trabajar los ODS, te vas a enfocar en el modelo de educación deportiva para hacer el deporte más accesible, incluso más coeducativo, incluso romper estereotipos de género y aquí también relacionarlo con los diferentes objetivos de etapa. Te enfocas también en el diseño universal para aprendizaje, incluso a la hora de explicarlo, tú hablas de tu contexto y hablas de que quizá vienen alumnos o alumnas que rechazan en otras ocasiones el deporte y a través de este deporte esto lo acabas solucionando. Haces una progresión adecuada, aplicas la evaluación formativa como tú dices, si quieres trabajas algún elemento táctico, pero con eso ya estás utilizando el deporte para trabajar valores y un modelo de educación deportiva, de nuevo, para que tengan experiencias de aprendizaje positivas, incluso para darle continuidad, como tú dices, y para fomentar, o mejor dicho, para erradicar ese sedentarismo. Entonces, en vez de empezar la casa por el tejado, que esto mucho opositor de educación física se piensa que únicamente haciendo skate rooms, breakouts, va a sorprender al tribunal, si no tienes las bases bien hechas, no te vayas a reinventar la rueda. Así que unidades didácticas más básicas, más orientadas a al grupo que has planteado y no va a haber tanta gente que cuide los detalles, porque estoy seguro que quizá dentro de tu tribunal o en otro tribunal es posible que llevasen una propuesta parecida, pero claro, todo el mundo lo sabe relacionar con los ODS, todo el mundo igual sabe citar, de hecho hay una página de referencia cuando programas en TwinCon y ya que te metes, pues lo enlazas bien, haces las progresiones adecuadas, sabes cómo surge el TwinCon, sabes evaluarlo, sabes evaluar la táctica, sabes aplicar el modelo de educación deportiva. No hay tanta gente que haga las cosas bien. Así que en ese sentido, perfecto. ¿Te preguntaron algo, Fernando, ya por curiosidad, el tribunal? Sí, me preguntó, bueno, durante la programa, no me preguntó, sí, bueno, me preguntó cómo, porque yo repartí un material de bonificación so- a través de un hilo conductor que yo llevaba, pues entonces ese hilo conductor yo iba bonificando al alumnado unas bonificaciones ya pactadas previamente. Entonces me dijo que cómo llevaba ese registro al día para poder luego realizar esas bonificaciones al alumnado y establecer una pequeña clasificación bueno, con
recompensas colectivas individuales, que como eso lo llevaba al día, porque ellos lo veían bastante complicado llevar un registro diario de todo el grupo. Entonces, bueno, yo lo que hacía no era llevar un registro diario de los 25 alumnos que tuviera. Yo iba llevando un registro con números romanos de pues cada día, cada sesión me fijaba en 5, 6, 7 alumnos y al final yo iba actualizando no cada semana, sino cada 2 semanas. Entonces ahí tenía tiempo para ir pasando el registro que yo iba haciendo diariamente de 5, 6, 7 alumnos en función de lo que yo vaya observando a mi bonificación y luego lo actualizaba. Ellos se pensaban que yo, o al menos así lo entendí, que yo observaba a los 25, pero no. Yo iba registrando poco a poco para no agobiarme durante el proceso y luego lo pasaba a la base de actualización que tenía en un Excel. Pero así como tal, de la unidad de Twinco no me preguntaron nada, no me preguntaron en referencia al Twinco. Solo fue en cuanto a lo que te acabo de decir. Muy bien, eso es que lo explicaste muy bien. Y ya para acabar el bloque de oposiciones, si te parece, algún truco o hábito que le puedas regalar a los opositores que piensas que ahora mirando hacia atrás fue muy importante para sacarte la plaza. Podríamos estar aquí hablando toda la tarde de eso, pero yo me acuerdo que el año pasado estuve en Santa Pola viviendo y tenía la playa a 50 metros, pero al final casi que ni me bañé. Pero no porque no disfrutara, sino porque salía a pasear y todo, entonces quiero decir que yo era muy constante, me levantaba temprano, intentaba levantarme temprano y estudiar lo que pudiera, solo temas. Entonces 20, 30 minutos, una hora. Así ya me aseguraba que por la tarde si pasaba cualquier cosa, pues eso ya lo tenía ganado y me iba al trabajo tranquilo y por la tarde pues continuaba donde me quedaba. Luego también pues marcarme objetivos reales, semanales y mensuales y al mes intentaba estudiarme 4 temas. Entonces los evocaba, los espaciaba, cada tema una semana, abarcaba una semana y así también me daba tiempo pues para realizar mi supuesto semanal, porque realizaba un supuesto semanal y luego también me daba tiempo en los momentos que ya había cumplido los objetivos para ir poco a poco con la programación. Bueno, y además pues también si algún día me veía con que no me podía estudiar porque acababa con la cabeza que me explotaba, bueno, yo es que me duele bastante la cabeza cuando me pongo bastante nervioso. Entonces, esos objetivos realistas me sirvieron para decir, vale, pues hoy no es mi día de estudiar. No me agobiaba y me focalizaba en que si hoy no estudio, estoy más tranquilo y puedo descansar más y al día siguiente continúo con más energía. Entonces, no ponerte objetivos muy, muy complejos que no puedas cumplir, un tema a la semana y lo vas aprendiendo poco a poco, evocándolo, letándolo y luego pues, al cabo del mes pues ya ves que cumples esos objetivos y puedes ir poniéndote objetivos un poquito más ambiciosos. Y bueno, otro secreto, bueno, para mí era conocer bien mi escritura, saber cuánto puedo escribir en un tiempo y que sea a la vez legible. Entonces, si el tema dura 2 horas, me hacía temas de una hora y media. Una hora y media que a lo mejor escribes mucho más rápido si te pasa volando. Pero para mí mis temas eran de 2.200 palabras, 2.500, y así me sentía yo cómodo. Sabía que me iba a dar tiempo y no me los explayaba yo más. Para lo que para mí son 2.200, 2.500, a lo mejor para otra persona son 3.000. Pero lo importante es conocer tu escritura para poder llevarlo a cabo en el día del examen con tranquilidad. Y bueno, a partir de ahí pues son los flashcards de supuestos que he mencionado anteriormente para estudiar los supuestos. Cada hoja de flashcard pues abarcaba una casuística del alumnado con necesidades educativas especiales, qué relación normativa tiene y luego pues ideas de situaciones de aprendizaje según los bloques de contenidos de saberes básicos que me salgan. Y a partir de ahí, bueno, lo que ya sabemos todos, descansar bien, los hábitos saludables, estar con la familia, amigos, todo eso siempre lo llevaba y siempre lo cumplía porque para mí me daba energía. Muy bien, Fernando, si te parece, dejamos el bloque de oposiciones. Ahora ya estamos en la vida real, no estamos en un contexto inventado. Vamos a intentar, ya que nos quedan unas poquitas preguntas, pues contestar como al grano y ser muy prácticos. Entonces, ahora te quiero hablar en la vida real, ya nos ha preguntado las oposiciones. En la vida real, las situaciones de aprendizaje, una vez que estás ya en el gimnasio, en el patio, ¿qué más te han funcionado en este tiempo que estás? Pues mira, las que más me han funcionado, los deportes alternativos le encantan a todo el alumnado. Sobre todo si es a partir del tercer ciclo, pues todos. O sea, Twincon, Pole Ball, Pitchy,
cualquier deporte alternativo que implique un poquito más de competitividad y tú las sepas gestionar como docente, pues ahí esos son los que para mí más funcionan. Luego, incluso el golf, como deporte así eh, individual también. Luego, retos de trabajo, retos de trabajo en equipo, retos cooperativos, pero también individuales. Una situación de aprendizaje donde puedan ir resolver retos, algo que se sale también de lo que ellos ven como la educación física. Y la última que llevé a cabo fue el rocódromo. El rocódromo, todos hemos visto en los coles el rocódromo, pero bueno, que cuesta visualizar cómo utilizarías el rocódromo de manera distinta. Entonces yo lo que hice un día fue poner, como en las pistas de esquí, diferentes niveles, verde, azul, rojo, negro. Pegué posis, no me acuerdo cómo era, velcro en la pared, diferentes, una cantidad de puntos para yo poder ir poniendo los diferentes niveles según cada alumno o alumna y según la capacidad de la clase. Entonces ahí van haciendo retos progresivos. Pues hoy vamos a llegar hasta el verde, al rojo, al azul, al verde, al negro. El negro se supone que es la pista de esquí la más difícil, pues el nivel negro sería el rocódromo más difícil. Ahí pues trabajaba también esa inclusión de todo alumnado en el rocódromo y finalmente pues también les daba un carnet de habilidades sobre el rocódromo donde tenían que ir completándolo. Entonces el rocódromo lo trabajé de esa manera. También pueden asimismo pues elaborar un circuito, cada grupo puede elaborar un circuito sobre el rocódromo. Y en este sentido, rocódromos en los centros hay uno y muchas veces o es muy pequeño o es muy grande, depende, pero siempre lo dividía en dos trozos y así participaba más la gente. Si lo puedes dividir en tres, con un inicio, un final, ¿de acuerdo? Entonces, ida y vueltas, iban variando las casuísticas que yo iba haciéndole al alumnado de manera progresiva. Pero bien, esa situación de aprendizaje sí que me ha gustado bastante. Y Sí, al al alumnado, final y al el alumnado, por rocódromo, supuesto. estaba mirando ahora datos de rocódromo y es un espectáculo lo que ha crecido en España. Lo que desde 2019 igual estamos en el triple de rocódromos. Entonces, siempre lo digo que a la hora de escoger situaciones de aprendizaje tenemos que mirar las tendencias, tenemos que mirar cómo podemos conectar más allá de nuestro centro escolar y deportes que quizá no se hablan tanto como el ciclismo, como la escalada, como incluso el entrenamiento híbrido, como el CrossFit, son tendencias al alza que debemos contemplar en el aula, pues eso, para incentivar y para que nuestros alumnos puedan tener esas alternativas al clásico fútbol y baloncesto. Y siguiendo por la concreción, juegos, me gustaría conocer juegos que de manera recurrente funcionan muy bien en cada ciclo. Pues mira, juegos así en primer ciclo, los juegos muchas veces los utilizo también como modo de calentamiento eh, y voy viendo y haciendo diferentes adaptaciones de cada juego. En primer ciclo lo que más me funcionan son juegos de pocas reglas, que sean muy dinámicos y que el alumnado vaya solo en ese sentido. También utilizo pues retos individuales, usando material, bueno, juegos así como tal. El Comecocos en este sentido le encanta, por lo menos a mi grupo de alumnos, que el Comecocos, para quien no lo conozca, pues depende si tu patio tiene muchas líneas, pues hay un alumno o una alumna que paga y tiene que ir por las líneas sin que pille y tiene que pillar al resto de compañeros y compañeras y pues puede pillar y pagar a quien le ha pillado o puede pillar y se agacha y para salvarle le pasa a otro por encima. La cadena utilizando bien cadena humana o bien utilizando materiales como puede ser un churro, un aro, ¿de acuerdo? Pagan dos, uno sostiene el churro por un extremo y otro por otro extremo y van pillando y si pillan a una persona pues se intercambian los roles. El segundo ciclo ya introduzco lo que es un poquito más de reglas, los retos individuales y colectivos pues, relacionados con las habilidades también les gusta mucho, la iniciación al manejo de objetos también, pero también así juego como tal pues les gusta mucho lo que es en mi caso el atrapa la bandera. Atrapa la bandera también depende del patio y del espacio que tengamos. El pillar y salvar pues con diferentes normas que vayas poniendo. Por eso es lo que se puede algunos juegos para primer ciclo y en tercer ciclo eh, ya más se centran más en lo predeportivo, más competitivos, desarrollo de habilidades y de manejo de objetos, de las capacidades físicas básicas, pero lo que más les gusta así como juego como tal es el Pokémon, yo lo llamo Pokémon, que al final son tres equipos, el equipo rojo fuego, azul agua y amarillo electricidad, entonces tienen tres casas, cada uno se sitúa en una casa, el A pilla al B, el B pilla al C y el C pilla al A.
gana el equipo que se quede solo en el espacio de juego, ¿de acuerdo? Y para ello pues tienen que utilizar una estrategia de saber que me tienen que pillar, pero no tengo que pillar a todos porque si no ese equipo no puede pillar al que me pilla a mí, etcétera. Entonces, pues ese juego también les gusta mucho. El cocodrilo para primer ciclo también lo utilizan mucho y les gusta. Al final en un área se pone un cocodrilo, los alumnos van y dicen cocodrilo, cocodrilo, ¿estás dormidos? Hasta que dice sí y sale a por ellos y captura un cocodrilo y ya son 2 cocodrilos los que pillan, etcétera. La araña también les gusta mucho. Son juegos que todos conocemos pero que les motiva y pueden servir mucho para luego pasar a la siguiente fase de la sesión. Y Fernando, antes has dicho que compartías, al menos en las oposiciones, los objetivos de aprendizaje con tu alumnado y que eso era evaluación formativa. ¿Me puedes decir así de manera general qué otros ejemplos concretos de cómo aplicas la evaluación formativa con tu alumnado? Sí, bueno, además de yo utilizo, siempre intento acercar pues esos objetivos, ¿de acuerdo? Pues a través de un lenguaje que sea más, más entendible para este alumnado, pero bueno, así como evaluación formativa, pues lo que intento es, pues en esas dianas de evaluación, en esas rúbricas de un solo punto que ya hemos hablado, los tickets de salida, el feedback que realizo con el propio alumnado y cuando pues en este caso o si trabajo en grupo y me toca coevaluar, lo que intento y en mi foco de la sesión y en el foco que yo pongo sobre ellos es cómo el alumno o la alumna ha puesto que cómo ha llegado, cómo ha trabajado en equipo y cuál ha sido su aportación dentro del grupo para alcanzar los objetivos más que en que el alumno o la alumna coevalúe a un compañero. Entonces intento que el alumno se coevalúe a sí mismo en su participación en el grupo a través de una diana de coevaluación que también les facilito, más que en que evalúen, juzguen a otros compañeros que muchas veces pues, tiende a, según me cae bien o mal, este compañero pues le evalúo de una u otra manera. También pues resalto lo que son conductas estrella al final de la sesión. En estas conductas estrella pues son anotaciones que yo y observaciones que yo voy realizando durante las sesiones y que al final de la sesión lo que hago es destacar alguna conducta estrella que hayamos visto de algún alumno o alguna alumna en función de los objetivos que estemos trabajando, ya sea objetivos, por ejemplo, de habilidades o objetivos de resolución de conflictos, ¿de acuerdo? Y lo doy a conocer en ese momento final de la sesión, la conducta estrella, para poder incentivar a que otros alumnos puedan también decir conductas estrella que hayan visto de los compañeros y así pues se haga poco a poco pues cada compañero o compañera pues va diciendo cosas positivas de sus compañeros y puedan ser conscientes de aquello que se está trabajando, pero básicamente esa batería de instrumentos de evaluación que tengo que me sirve en el día a día para esa evaluación formativa, las conductas estrella, las coevaluaciones, los feedback, las rúbricas de un solo punto que siempre trabajamos, los tickets de salida con diferentes preguntas en cada sesión y esa diana de autoevaluación para que se autorregule el aprendizaje. Y ya has dicho, Fernando, alguna cosa de gestión de aula, pero también me interesa esta parte. A nivel de gestión de aula, ¿qué es A lo nivel de que te gestión de suele aula, funcionar más? sí, yo lo que últimamente me funciona, que antes yo cogía a los alumnos en el aula, al grupo, y me los bajaba abajo a un espacio que yo tenía, según mi organización del espacio, y ahí explicaba lo que es la sesión. Ahora lo que he probado, que también pues eh, da bastante resultado, por lo menos por lo que yo estoy viendo, es pues, lo que muchas veces nos han hecho a nosotros en primaria, sino que es explicar la sesión en el aula. Dedico 5 minutitos a explicar la sesión en el aula a través de la pizarra para también favorecer a esa ejemplificación visual de lo que vamos a realizar hoy, actividades, cómo va a estar dividido el espacio y en ese momento que están todos mirando la pizarra, pues también eh, ejemplifico aquello que vamos a trabajar y también pues el foco de la sesión en cuanto a los objetivos. Luego, organizar los espacios, para mí pues tener un espacio de conflictos por si hay algún conflicto que pueda surgir en cuanto a competitividad, tener puntos de encuentro, un punto de encuentro habitual, donde ubicar las botellas de agua para que todo el mundo no las ponga en un sitio o en otro, tener también siempre encargados de material quincenal, a la hora de recoger el material sobre todo y también bueno si quieres saber si que también a mí me funciona bastante si el alumno hace uso de la bolsa de aseo y por lo tanto de la salud yo lo que hago es una revisión aleatoria del uso de la bolsa de aseo
Entonces siempre hago hincapié en que traigan camisa. En Valencia sudamos mucho, hace mucha calor, pues una camisa de repuesto, el jabón, la toalla. Entonces, para ver si se han lavado las manos, pues yo me ponen la mano y yo huelo. Si huele a jabón, han hecho uso de esa bolsa de aseo, y si no, pues tienen que ir a lavarse las manos. Quien no tiene jabón en este caso, porque pues bueno, si hay algún compañero que se lo deja, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, alguna conducta estrella ahí también resaltamos, pero siempre intentamos que traigan la bolsa de aseo y que hagan uso de esa bolsa de aseo. Porque muchas veces a simple vista tú lo puedes ver y no. Entonces, para cerciorarme más, pues hago uso de esa estrategia. Muy bien, ya hemos hablado de situaciones de aprendizaje, de gestión de aula, de evaluación formativa. Ahora te quería decir, como algo específico, o sea, un error que al final no dejamos de ser novatos, no llevamos 20, 25 ni 30 años en las aulas. Entonces, te quería decir algún error que hayas cometido en una sesión real por falta de experiencia y cómo lo has resuelto. Sí, a ver, sobre todo cuando son tus primeras veces en educación física, pues siempre vas con unas ideas. A lo mejor haces juegos muy sencillos para grupos que necesitan más, va haciendo el nivel y te toca corregir en ese momento a un nivel superior de actividad. Luego, a lo mejor también me ha pasado tener situaciones de aprendizaje demasiado ambiciosas, en este caso, para un grupo que tiene un nivel motriz inferior, o que no es, o que aquello que planteas no es acorde con ese ciclo que estás trabajando. Me ha llegado a pasar de intentar en mis inicios meter el Twincon en un grupo de cuarto de primaria. Y claro, ahí estás viendo que el manejo de objetos con lanzamientos y recepciones, pues no, aún no lo tienen suficientemente asimilado para trabajar el Twincon. Pues ya tienes que pasar al call ball u otro tipo de actividades. Entonces, según vas viendo en ese momento, pues te toca corregir, y a la sesión siguiente, pues modificar tu situación de aprendizaje o las actividades en ese caso. Muy bien, respecto al final, yo creo que tampoco la experiencia nos salva de tener errores. Has hablado del antes de los objetivos, ahora también te quiero hablar del final. ¿Haces algo, Fernando, de cara a cerrar las sesiones para que el alumnado se quede con lo más importante? Yo lo que hago en muchos momentos, ¿vale? Porque al final la sesión de educación física son 45 minutos Es muy pocos. y el tiempo motriz es muy poco, sobre todo cuando tienes que explicarlo, bajar abajo, realizar un pequeño juego de activación, y a lo mejor se te queda un poco tiempo lo que es la sesión inicial, pero además de lo que yo facilito de instrumentos de evaluación sobre aquello que queremos trabajar en sesión como cierre, siempre realizo un feedback común de la clase, si hemos alcanzado o no los objetivos, eh, y destacando así también conductas estrella, por ejemplo, en los lanzamientos. Pues cuando estás introduciendo los lanzamientos, pues sabes que si lanzas con la mano izquierda, pues tienes que apoyar el pie derecho, ¿de acuerdo? Entonces al principio de la sesión hacemos hincapié en eso, y luego al final de la sesión, pues al principio de la sesión digo que nos vayamos fijando en los compañeros o en nosotros mismos si llevan a cabo ese gesto de motriz, y al final pues lo resalto un poco, ¿de acuerdo? Con un feedback común, si lo han puesto en marcha, si han visto que no lo consiguen, ¿de acuerdo? Y siempre intento que participe toda la clase en ese feedback común. Si no hacen un feedback común en ese momento, pues a lo mejor es porque estamos realizando algún instrumento de algún ticket de salida o alguna rúbrica de un solo punto. Pero básicamente intento terminar con ese feedback común y las conductas estrella. Y a partir de ahí el alumnado va hablando y van saliendo pues diferentes puntos de vista y el tema de conversación pues va variando de un punto a otro. Pero sí, intento realizar ese feedback con toda la clase para saber si hemos alcanzado los objetivos o no. Y lo que tú dices, siempre que se pueda, al final el tiempo es muy reducido. Yo, de hecho, en la programación llevaba, en la sesión 6 igual me centraba un poquito más en estas reflexiones, pero no se puede siempre, esa es la verdad. Pero bueno, en ese sentido, Fernando, también te quería hablar. Hemos hablado de gestión de aula, en este caso de participación. Yo hablo mucho de que dentro del aula podemos hacer estrategias tipo cabezas numeradas o llamadas en frío para promocionar esa participación activa. Dentro de la educación física, propuestas dinámicas que funcionen para que todo el mundo participe. Sí, a ver, para que todo el mundo participe, en este caso yo veo que alumnado tiene más dificultades en esa participación, y con ese alumnado siempre intento dedicar más tiempo para hablar con ese alumnado sobre qué le gusta, sobre por qué no estás participando, qué te gustaría eh, que hiciera el grupo, o qué te gustaría en esa sesión de educación física para que participara más. Intento, bueno, también
saber ver también el contexto de ese alumno o alumna dentro del aula con el tutor, pero en cualquier caso siempre intento ejemplificar aquello que quiero explicar, tanto sea de actividades como de objetivos, intento ejemplificarlo usando también ese alumno o alumna, situarme cerca de ellos, darle prioridad siempre cuando tienen el turno de palabra, porque son bien, porque también hablan menos o participan menos en la sesión, siempre les refuerzo positivamente para motivarles, pero sobre todo también conocer sus gustos para que puedan, en ese caso, participar más. Además, bueno, de lo que acabas de decir de las otras estrategias que has nombrado. Pero en ese sentido yo me centro en eso y a partir de ahí pues ya voy viendo si el progreso del alumno. Pues muy bien, Fernando. Y ya para acabar, si te parece, porque hablamos de lo positivo y de lo que funciona, pero también en nuestra asignatura que es tan entrópica, siempre nos suele pasar momentos en los que tú lo has pasado más mal como docente y qué has hecho para solucionarlo, simplemente momentos. Hay veces que no podemos solucionarlo y quiero que también se vea esa parte de realidad. Sí, pues a ver, momentos, cuando te encuentras con que es raro que en educación física el alumnado se encuentre desganado, se encuentre eh, con pocas ganas de hacer educación física, ponen caras, cuchichean entre ellos, a ti eso te hace sentir incómodo como docente. Eso me pasó en el curso pasado. En el curso pasado yo estuve en 3 colegios a la vez, porque estaba de itinerante y en tercer ciclo aprovechaba y llevaba todo a la vez en tercer ciclo en los 3 coles. Entonces, en 2 coles muy bien, pero lo mismo que llevaba en 2 coles, en ese cole que te estoy comentando, pues ahí no funcionaba igual. Entonces ya tenías que buscar otras cosas que al alumnado le gustara y en ese momento lo pasas mal. También lo pasas mal cuando empiezan a cuestionarte los alumnos sobre esto, para qué sirve la bolsa de aseo, para qué esto, para qué lo otro. Entonces te cuestionan, yo quiero ir con mi compañera y y, y se sale el tema un poco más de sí por el nivel de organización de grupos y te ponen ahí un poco como que no tienes valor. Pero bueno, al final con la experiencia y con el paso del tiempo pues ya vas conociendo al grupo, te sabes gestionar tú mismo esas situaciones y vas aprendiendo. También es muy importante porque a mí me sirve mucho pues cooperar con los tutores en este caso. Hacerles saber pues, todo lo que pasaba en el aula, si también lo que me pasaba a mí les pasaba a ellos como tutores y no era solo conmigo. Entonces te das cuenta de que cuando hablas con los demás compañeros no es solo contigo y también pasa dentro del aula y ahí entiendes más cosas. Muy bien, Fernando. Al final, lo que tú has dicho, coordinación, pedir ayuda. Yo recuerdo también malos momentos más que alumnos, que siempre puedes tener alguno que por lo que sea ha tenido una mala experiencia o lo que dices, cuchichean o directamente te dicen, oye, no me gusta lo que estás haciendo. Sí que me ha pasado alguna vez el pasarlo mal en relación a algún alumno. Me acuerdo un año que di a 3 cursos que tenía, cada curso había un alumnado con TEA y en este sentido, pues hasta que no conocí bien, hasta que no conocí las propuestas que funcionaban, hasta que no conocí cómo me tenía que comunicar con ellos y ellos conmigo, sí que tuve alguna situación delicada en la que perdí el control y lo que tú dices es normal. En mi caso, pues yo pedí ayuda a la orientadora, pedí ayuda a la tutora que estaba más tiempo con estos niños y bueno, pues poquito a poco se trata de progresar, de hacer mejor las cosas y como tú dices siempre, contexto. Así que nada, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ha quedado sobre todo un podcast práctico y también le quería acercar a la audiencia que nos escuche y que haya llegado hasta aquí, que se puede, que opositar es una cosa de constancia, de hacer y programar y resolver supuestos desde la coherencia y desde el realismo, que no hace falta conocer todas las metodologías del mundo, sino en las que te enfoques a hacerlo muy bien y conocer muy bien al contexto. Así que lo dicho, Fernando, muchísimas gracias. Y bueno, la gente que confíe en nosotros para prepararnos te acabará conociendo mejor, porque ya digo que de manera recurrente, mínimo una vez al mes, nos sueles compartir situaciones de aprendizaje para inspirar a los alumnos que vienen. Genial. No sé si quieres decir alguna cosita más. Por mi parte, muchas gracias, Fernando. No, yo encantado de estar con vosotros, Diego, y todo lo que pueda servir para el opositor o la opositora, algunos consejos, no hace falta coger todo, sino aquello que más le interese y lo pueda aplicar en el día a día, pues bienvenido sea. Yo al final, en mi caso, había una plaza solo. A mí, ¿quién me lo iba a decir en diciembre que esa plaza iba a ser para mí? Entonces, es constancia, es saber gestionarte el tiempo, conocerte a ti mismo, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar y a partir de ahí, pues pelear por ese objetivo y no tirar la toalla. Y sobre todo también vivir.
que no todo es oposición, también tienes que hacer otras cosas para desconectar porque el tiempo pasa y, y no todo es opositar, que seguro que si no es este año llegará el siguiente o el siguiente. Lo importante es que no tires la toalla, estés ahí. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Fernando, y seguro que nos vemos pronto. Un abrazo. Bueno, adiós, Diego. Gracias.